Daisy, ¿tenemos audio? Bien. A continuación, entonces, se procederá a leer la resolución que adoptó esta sala en relación con las problemáticas planteadas el día de hoy. La señorita Marianela Andrea Aguilera Muñoz dará a conocer el fallo. Gracias, su señoría. Rancagua, 4 de abril de 2018. Vistos. Primero, en cuanto al sobreseimiento definitivo y parcial fundado en la prescripción de la acción penal, que consta respecto del delito que fue objeto de la formalización del imputado Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet, que la primera denuncia que realiza a su respecto el presunto ofendido Gonzalo Vial Concha corresponde al día 12 de enero del año 2016, data en la que presta declaraciones ante el Ministerio Público, poniendo su conocimiento formal los hechos que le afectaron, consistente en un eventual delito de estafa y que originaron esta investigación, actividad que tiene la idoneidad suficiente para interrumpir el cómputo del plazo de prescripción de la acción que emana del referido ilícito, eventualmente perpetrado en el año 2012, ello sin perjuicio de lo que se dirá respecto de las medidas cautelares. Segundo, en cuanto a las medidas cautelares, que la figura penal que se pretende imputar al imputado señor Dávalos Bachelet en cualquiera de sus modalidades requiere insoslayablemente la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos: A. Engaño o acción de engañar. B. El error que el engaño provoca en la víctima, efecto del engaño. C. La disposición patrimonial, que consiste en el acto que genera el perjuicio causado por el autor mediante su engaño. Y D. El perjuicio patrimonial relativo a la lesión pecuniaria que sufre una persona, el que debe imputarse objetivamente al autor del engaño, debiendo mediar entre todos ellos una relación de causalidad directa e inequívoca. De esta forma, para la existencia del aludido injusto, es trascendental, como se ha indicado, la concurrencia del engaño, el que desde un punto de vista semántico es hacer creer a alguien, con palabra o cualquier manera, una cosa que no es realidad. De esta forma, este no se traduce en una simple mentira, sino que en una farsa inserta en un despliegue externo o denominada mince escene, requisito sine qua non para todas las hipótesis de estafas contenidas en nuestro código punitivo. La estructura de la estafa reposa sobre el uso del ardid engañoso por el sujeto activo que por su naturaleza, entidad y circunstancias sea suficiente para producir un error en el sujeto pasivo, induciéndolo a realizar un acto de disposición en detrimento propio o ajeno, existiendo entre ambos un enlace causal de tal forma que haya sido el desencadenante del comportamiento del engañado y el causante del deterioro originado. No es por ende relevante si el agente desarrolla una conducta activa u omisiva, sino su idoneidad para producir el resultado lucrativo anhelado. De esta manera, la estafa no solo requiere que el autor induzca al perjudicado, mediante engaño, a realizar una disposición patrimonial, sino que exige que el error sea directamente imputable al artificio, es decir, que sea el motivo por el cual el engañado realiza el acto. Por ende, la estafa es algo más que un ardid, un error, una disposición patrimonial y un perjuicio. Es el conjunto de esos elementos, pero concatenados de una determinada manera. Los presupuestos insoslayables que determinan el sustrato fáctico del delito en análisis infieren que no todo artificio ostenta la aptitud para inducir a un error a la víctima en concreto, atendidas sus circunstancias individuales. La ley penal no tiene por objeto proteger a los descuidados. La vida exige de quienes la integran un mínimo de diligencia, como lo es la de razonar antes de aceptar algo. La credulidad, más que ingenuidad, es ausencia de acuciosidad. No es misión de la ley proteger al negligente, partiendo de la premisa que la mentira no es un delito. La doctrina ha expresado al respecto que la primera y más importante condición que domina en todas las estafas es que los medios empleados sean suficientes para engañar al hombre que pone en sus negocios y en sus cosas siquiera la mediana diligencia que le permita su discernimiento, es decir, su inteligencia, su construcción y la experiencia de su vida. La ley no pena los engaños que, con una mediana diligencia, han podido y debido prevenirse. Si los hombres son engañados por abandono de sus cosas o por imprevisiones temerarias, la ley debe dejar que sufran sus consecuencias para inducirlos a que obren con la diligencia que de ellos dependa. Que así las cosas y asentadas tales necesarias reflexiones previas,
Atendida la compleja configuración de este tipo de reproches, los hechos que han sido atribuidos por el órgano persecutor estatal al encartado de Marras, a juicio de esta Corte, no cumplen con los componentes mínimos que integran el tipo de la estafa atribuido, en la modalidad denunciada, al no evidenciarse de las diversas conductas censuradas al encartado la presencia del elemento engaño, relativo a la presencia de un artificio idóneo para engañar, y por otra, de la necesaria relación de causalidad directa e inequívoca que debe ocurrir entre éste y la disposición patrimonial, presupuestos cuya ausencia, bajo el estándar requerido por el legislador al alero de lo prescrito en los acápites A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos mínimos para instaurar una restricción de la libertad personal o de desplazamiento de un individuo formalizado por un delito determinado, de aplicación además restrictiva, cuya concurrencia ha sido además cuestionada por la defensa de Dávalos Bachelet, en el caso subyúdice, y en este estadio procesal se torna patente, especialmente en consideración al contexto en que se desplegaron los hechos que se califican como ardid y las circunstancias personales que ostentaban los sujetos activo y pasivo en la intervención de tales presuntas maquinaciones fraudulentas. En efecto, conforman hechos integrantes de su formalización de manera general que el imputado en mención fue contratado por la Sociedad Exportadora y de Gestión Cabal Limitada, constituida por doña Natalia Compañón Soto y Mauricio Valero Illanes, para el cargo de gerente de proyectos, encargándose de la gestión, elaboración y puesta en marcha de proyectos mineros, portuarios, inmobiliarios y de tecnología aplicables al sector salud, tanto en Chile como en el extranjero, servicio por los cuales emitía boletas de honorarios a dicha empresa, para luego, en el mes de julio del año 2012, ser vinculado a ella, en tal calidad con una remuneración mensual, lo que perduró hasta el mes de febrero del año 2014. En el año 2012, el referido ente comercial, a través de la socia Campañón Soto se vinculó con el querellante don Gonzalo Vial Concha, a dicha fecha, propietario y representante de diversos negocios y múltiples sociedades en la zona, como Ser Inversiones Graneles Limitada, proveedora de AgroSuper, una de las empresas del rubro más importantes del país, además de contar con un criadero de caballos, quien consintió, incluso antes de la constitución formal de la aludida sociedad, en suscribir un contrato de asesoría denominado Acuerdo de Representación y Comisiones, estipulándose como precio de tal asesoría un importe ascendente a 162.000 millones, participando luego en reuniones sostenidas en la ciudad de Santiago con empresarios asiáticos. Dicho pacto comprendía servicios en el área minera, desarrollo de nuevos negocios y asesoría de concesión portuaria, pagándose el precio progresivamente mediante vales vistas y cheques desde febrero hasta el mes de noviembre del año 2012. En el referido contrato suscrito voluntariamente por ambas partes, se dejó expresa constancia que Vial Concha debía pagar en forma separada la contratación de todo experto o profesional adicional, según reza su cláusula primera, tales como geólogos de levantamiento e investigación, profesionales en el área legal para informes, ni servicio de prospección y sondaje u otros estudios técnicos no incluidos expresamente. Con ulterioridad a ello, los referidos socios de Cabal, en uso de dicha expresa cláusula, entregaron 8 documentos a Vial Concha como trabajos elaborados por la sociedad, pidiendo un pago adicional de 162.000 millones, los que supuestamente fueron elaborados por especialistas o un equipo multidisciplinario bajo su dependencia, pero que propiamente correspondían a presentaciones confeccionadas por la empresa Cochilco y su dirección de estudios para otros propósitos, textos disponibles al público y elaborados por terceros y que corresponden a los que se detallan de la audiencia de formalización, haciendo entrega igual de otros informes que no se detallan, encargados por Cabal a terceros. En dicha actividad se le atribuye al imputado Dávalos la copia de al menos 3 de tales informes, como reza el acta respectiva. Al margen de tal desempeño, se añade que la empresa Cabal también habría sido requerida por Vial Concha a fin de indagar supuestas extracciones de dinero por parte de gerentes de sus diversas empresas, labor que presuntamente Cabal materializó entregando falsos reportes y antecedentes computacionales como correos, barridos y capturas de pantalla, confeccionados eventualmente por expertos y que constatarían tales egresos de dineros, y para lo cual incluso se utilizó los servicios de un tercero, como fue don Victorino Arrepol, el que supuestamente accedía a sistemas informáticos de sus empresas.
Para requerir el pago de tales trabajos, Cabal emitió diversas facturas por las asesorías que en cada caso se pormenorizan con los cuantiosos y variables montos que se señalan, los que fueron voluntariamente pagadas por el querellante Vialconcha a través de su empresa Graneles Limitada. Respecto de estos hechos, se precisa igualmente que el imputado Dávalos Bachelet tenía pleno conocimiento de tales maquinaciones, lo que se evidenciaría en la presunta distribución de los dineros que se extendía incluso a él por parte de los socios, constatándose aquello con los diversos depósitos de dinero en las cuentas de su propiedad y bancos que se detallan por los periodos que se indican. Constreñidos los hechos que conforman el factum atribuido al encartado en mención y acorde a la ausencia del ardid engañoso que se devela de aquellos, conforme a lo antes expresado, se torna rutilante para patentizarlo, confrontar si el despliegue de las conductas descritas eran en el caso en análisis suficientemente idóneas para haber concretado su presunto artificio defraudatorio y que dicho comportamiento haya sido desencadenante del comportamiento del engañado. Pues bien, sobre aquel tópico específico es dable señalar, acorde a los antecedentes aportados por el órgano persecutor estatal, la presunta víctima es un empresario de la zona que participa en diversos negocios y múltiples sociedades de inversiones, además de dedicarse a otros rubros, ostentando en la empresa afectada, Graneles Limitada, una representación y administración singular, intervención en el área económica y de mercados de gran magnitud y flujos monetarios que de manera natural le conceden hábito y experticia en dicho ámbito, otorgándole capacidades inherentes a tales actividades, con el objeto de visualizar las vicisitudes de una transacción mercantil o asesorías contratadas al respecto, infiriéndose de aquello de manera manifiesta en esta faz procesal y con las actuaciones recopiladas a esta data, la inverosimilitud de instaurar a su respecto un engaño a través de las gestiones atribuidas al referido encartado y que se transuntaron en entrega de informes, asesorías generales y colaboración requerida a mutuo propio en la búsqueda de fraudes en sus propias empresas. Un mínimo de diligencia y revisión natural de los resultados de tales gestiones, atendidas sus capacidades, habría denotado su eventual plagio, recordando que tales informes estaban a disposición de terceros vía Internet. Una denuncia formal por las exacciones internas le había concedido a tal desconfianza una vía regular de indagación, sin utilizar medios subrepticios cuyos escrúpulos se ignoran, y una fiscalización rutinaria a la veracidad de lo asentado en las asesorías posteriores, cuya confección y ausencia de reproducción en este ítem no se discute. Con un sigilo elemental habría evitado su implícita contratación y recepción sin reparo de ninguna especie, más aún cuando los montos involucrados en tales asesorías, equivalente a 1.335.651.795 pesos, eran cuantiosos e inusitados, particularidades que a todas luces excluyen por el momento, a criterio de esta Corte, a su respecto, la concurrencia de un requisito esencial de la estafa como le es la idoneidad del engaño. Que plasmada tal conclusión en ausencia indiciaria como le requiere la ley en esta oportunidad de uno de los elementos fundantes del delito atribuido, siendo los antecedentes incorporados y enunciados por las partes respectivas insuficientes para justificar la existencia del injusto en el parámetro señalado en relación al imputado en cuestión, se torna improcedente decretar en su contra medidas cautelares, las que por ende, en ausencia del ilícito, se dejarán sin efecto, ello sin perjuicio del mérito que pueda arrojar el transcurso posterior de la pesquisa criminal. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 140 y 360 y siguiente del Código Procesal Penal, se confirma en lo apelado la resolución de fecha 28 de marzo del año en curso, dictada por el Juzgado de Garantía de Rancagua, en cuanto no hizo lugar a decretar el sobreseimiento definitivo y parcial respecto del imputado Dávalos Bachelet por prescripción de la acción penal, que se revoca la resolución antes individualizada en la parte que dispuso medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional al imputado ya referido, y en su lugar se decide que no se impondrán estas. Comuníquese. Terminada la audiencia. Muchas gracias, vuestras señorías.